Muy buenas noches, el gusto de recibirlos y muchísimas gracias por aceptar esta propuesta, la propuesta del equipo Bulat, el inversor. Y hablando de Bulat, ¿cómo no presentar a la nueva generación? Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Bien? Hoy muy entusiasmado con el tema. La verdad que sí, se viene un lindo tema y vamos a tratar de derribar mitos, ya como lo hacía papá en su último libro, vamos a colaborar con esto. Vamos a ver si podemos. Vamos a ver si podemos derribar un mito, pero por suerte siempre traemos invitados de lujo para poder hacerlo, que ya lo vas a estar presentando. Vamos a hablar de ante un año más recesivo. ¿Qué hacer? ¿Salimos a buscar clientes o nos quedamos con los que tenemos? ¿Vale también jugar afuera o no? Entonces, vamos a analizar, justamente vino hoy el director, ya lo vas a presentar vos, pero de DNI justamente estuvimos analizando con Claudio un informe sobre las exportaciones en lo que es Argentina y el mundo, ¿no? Y lo que pudimos ver es que sacó la Organización Mundial de Comercio un informe que el comercio mundial en 2015 respecto de lo que fue 2014 cayó un 13,5%. Esto medido en dólares. Medido en volumen físico, aumentó un 2,8%. Es decir, en cantidad, claro, más. Influye la caída de las materias primas. Influye exactamente el precio de las materias primas en el total del comercio. Pero en volumen aumentó. ¿Qué pasó en Argentina? En Argentina de 2014 a 2015 hubo una caída en dólares del 17%. Wow. Bastante más, casi 4 puntos más, de lo que fue en el mundo en general. Pero a nivel de volumen, ¿qué pasó? No hubo un aumento. Hubo una caída del 1%, lo cual nos lleva a pensar que Argentina no funcionó ante un mundo que estaba creciendo de la misma forma que los demás lo estaban haciendo. No, entonces la idea del programa es un poco analizar qué pasó con esto, cómo podemos salir de este contexto, sabiendo que antes ocupábamos en 2010 el 0,46% de todas las transacciones mundiales y hoy un 0,35%. Entonces, ¿qué está pasando con Argentina? ¿Y cómo salir de ahí entonces? ¿Cómo innovar? ¿Cómo mostrarse al mundo? Vamos a analizarlo hoy con un invitado de lujo. Derribando mitos es el programa de hoy, es lo que vamos a tratar de hacer. Tratar de llevarlo al mundo de que usted también puede exportar. En este momento, mientras que estamos en este programa, debe haber más de 1.000 millones de personas conectadas en el mundo online. ¿Cuál es nuestro mercado? ¿Los 40 millones de argentinos o tenemos un mundo por delante? Y como explicaba Santiago recién, hay muchas oportunidades porque en el último tiempo hay terreno que dejamos de recorrer. Derribando mitos también desde el punto de vista, del empleo. Y déjeme jugar con dos ejemplos que quizás ya los aburro con estos, pero me gustan muchísimo. Solo dos ejemplos le voy a dar. El primero tiene que ver con Tesla. Tesla Motor, ¿la conoces, Santi? Sí. Es la que hace los autos, entre ellos eléctricos. ¿Sabe cuántos empleados tiene? 13.000. Déjeme compararlo con Ford. Ford tiene 199.000 empleados. Y las dos ya valen casi lo mismo en el mercado. ¿Hay un cambio de empleo? Ahora lo vemos. El segundo punto, Alibaba, noticia de esta semana, superó a Walmart en el mayor vendedor minorista del mundo. ¿Cuál es la diferencia? Walmart tiene 2.300.000 empleados. Más empleados que Uruguay habitantes. Del otro lado del mostrador, esta Alibaba tiene menos de 34.000 habitantes, menos de 34.000 en este caso empleados. ¿Qué es el fin del empleo? No, es cómo nos adaptamos nosotros, porque mucho depende de nosotros, de cómo nos adaptamos al nuevo mundo. ¿Nos quejamos o finalmente encontramos el cambio? Y hablando de quejarse, el último ejemplo que pongo hoy antes de presentar el programa. Lo leí ayer y me llamó la atención en nuestros mitos que tenemos sobre las universidades. Hay una universidad pública, ¿sí?, que en Estados Unidos, voy a poner este ejemplo, que es casi gratis para los ciudadanos americanos. Y gasta $1 millón por año en entrenador de fútbol. ¿Para qué? Para reclutar alumnos. Hay otra universidad, en este caso privada, que cobra, si una familia tiene menos de $60.000 por año de ingresos, es gratis. Si gana entre $60.000 y $150.000 por año de ingresos, cobra el 10% de los ingresos. Y si ganas más de 150.000, ahí es más cara. Si yo tengo un mito, diría, bueno, ¿qué universidad es mejor? La segunda, la que acabo de explicar, Harvard. Fíjate que es más accesible. Exacto. La primera es la Universidad Pública de California.
a veces encontrar nuestro destino también depende de nosotros. Todo esto vamos a tratar de desarrollarlo en el programa de hoy. No lo vamos a hacer solos, nos va a ayudar Marcelo Elizondo, lo explicaba Santiago, director de DNI, una de las personas que más sabe de comercio exterior en la República Argentina y ayuda además a que cada uno de nosotros pueda encontrar en el mundo un destino para nuestra mercadería. ¿Y emprendedores? Emprendedor va a estar Ariel Mesh con nosotros, socio fundador de EO Local, que nos va a comentar. Son fabricantes de aerogeneradores de baja potencia. O sea, ¿viste los molinos que vos ves por la ruta? Ahora vas a entender de qué se trata y cómo se lleva adelante el negocio. Bueno, amigo Santiago, vamos a ver si podemos derribar nosotros estos mitos y darle valor agregado al televidente. Presentamos las redes y empezamos con el primer invitado. Siempre les dejamos las redes para que puedan comunicarse con nosotros en Twitter, @equipobulat, en Facebook, equipobulat, en YouTube, donde pueden ver todos nuestros programas, El Inversor Oficial, en Instagram, equipobulat, y a donde pueden mandar todas sus consultas, equipo.bulat@gmail.com. Claudio, vamos con vos. Gracias, Santi. Marcelo, un placer tenerte aquí. Gracias por la invitación. Hacemos una radiografía de la foto hoy de la Argentina en nuestras exportaciones. ¿Qué estamos aprovechando y qué no del mundo? La Argentina viene cayendo en sus exportaciones desde el año 2011, cuando llegó un récord. En ese momento exportamos 84.000 millones de dólares y el año pasado exportamos 57.000 millones de dólares. Ahí hay un componente importante de menos precios, claramente, pero también mucho volumen se ha reducido. El año pasado, como explicaba Santiago, 1%, pero el año anterior había caído 10% en volúmenes. ¿Qué está pasando? Bueno, obviamente, por un lado, ha habido problemas endógenos, da la sensación de que el gobierno ha empezado a corregirlos, eliminar retenciones, suprimir los ROEs o autorizaciones exigidas para exportar, la unificación cambiaria, pero también hay una necesidad de reenfoque. Los mercados tradicionales de la Argentina no están andando bien. Brasil cae el año pasado 4% su PBI y este año va a andar parecido. Sin embargo, hay otros mercados en el mundo, la India, que creció 7% el año pasado, que no están siendo tan bien aprovechados. Es como que seguimos vendiendo a los que no están comprando tanto y no sé si estamos haciendo lo suficiente para aprovechar la demanda de aquellos que están creciendo y tienen más dinamismo. Ese tema, tomalo como la crítica que estás haciendo o el planteo que estás haciendo. ¿Es gubernamental, es estratégico del país o es que los exportadores argentinos se acostumbraron a un mercado y no exploran nuevos? ¿Es culpa nuestra o es culpa de política de Estado? Hay un poco de todo. En primer lugar, nosotros hemos tenido un entorno que ha hecho que las empresas se enfoquen más hacia adentro que hacia afuera, porque ha habido mucho desaliento hacia afuera. Claro. Mucho incentivo al consumo interno, ¿no? Totalmente. Sí, sí. En definitiva, las empresas actúan en base a incentivos. Y ha habido mucho desincentivo para exportar y mucho aliento a trabajar hacia adentro. Insisto, eso da la sensación de que está corrigiéndose. El mapa que tenemos de las exportaciones es el del año pasado, cuando todavía no habían habido algunos cambios que ya están produciéndose. Por lo tanto, hay un problema de estrategia, hay un problema de incentivos hacia adentro. Yo creo que también la Argentina ha tenido poca vocación para abrir mercados. Chile accede a más de 60 países en el mundo con aranceles reducidos por negociaciones exitosas. México accede a más de 50 mercados en el mundo. La Argentina accede a 11 mercados en el mundo con reducción de aranceles. Eso lleva mucho tiempo, pero ha habido durante años una posición de la Argentina que no ha sido muy interesada en abrir, en simplificar, en facilitar el acceso de nuestras empresas a varios mercados. Luego también hay defecto de empresas, también hay estrategias que pudieron ser más virtuosas de parte de las empresas, aún a pesar de ese entorno que no era tan bueno. Convenceme a mí, a los televidentes, que siempre hay una mirada ideológica o politizada de que abrirte al mundo es muy riesgoso porque tenemos más miedo a los productos que puedan entrar que a los que podemos acceder, entendiendo que acá somos 40 millones de habitantes nada más y el mundo tiene 7.000 millones de habitantes, con lo cual, abriéndonos, a veces tenemos más para ganar que para perder. Ese mito de que la competencia no es buena. Claramente es un mito. Toda evidencia empírica que busques muestra que aquel que exporta más vive mejor, no solamente país, sino empresas. En realidad, todos sabemos que la producción se va encadenando en el mundo, que aquellas empresas que mejor oferta de bienes y servicios generan, que más calidad en el empleo logran, que innovan, crecen, facturan más, son aquellas que se insertan en procesos que son internacionales. A mí me gusta tratar de salir de esa discusión que hay en la Argentina que dice que los productores de bienes de origen agropecuario son partidarios de salir al mundo porque son competitivos
y aquellos que trabajan en las industrias convencionales son partidarios de la cerrazón y del proteccionismo porque no son competitivos. Eso es falso. La Argentina tiene pocos países a los cuales ha logrado acceder bajando aranceles. Esos pocos países son básicamente latinoamericanos. El mayor componente de agregación de valor industrial de las exportaciones argentinas, se da a los países latinoamericanos donde ha habido reducción de aranceles. Por lo tanto, eso de que abrirte perjudica a la industria es mentira, es al revés. Los números indican que donde se bajaron aranceles, quien mejor lo aprovechó es la industria tradicional. Sin embargo, da la sensación de que la apertura solo favorece a los productos agropecuarios. Esos llegan a todo el mundo con apertura, sin apertura, con baja de aranceles. Claro, pues es un precio nada más. Exactamente. Compiten vía precio. ¿Cómo están nuestros principales socios comerciales? ¿Cómo ven a la Argentina futura? La Argentina tiene por principal socio a Brasil y ahí tenemos un problema. Brasil llegó a representar más del 20% de todas nuestras exportaciones. El año pasado bajó a 18% por los problemas de demanda que tiene Brasil. Exacto. De modo que ahí tenemos un problema serio, porque Brasil es por lejos nuestro principal mercado. Todo el mundo habla de China. Brasil nos compra el doble que China el año pasado, habiendo caído lo que nos compra. Llegó a comprarnos 3 veces lo que nos compra China. Brasil nos compra 3 veces lo que nos compra Estados Unidos, 5 veces lo que nos compra la India. Brasil el año pasado decreció 4 puntos y la India creció 7. Claro. Por lo tanto, nuestros mercados no están muy bien. El principal es Brasil, cae, el segundo es China, se desacelera, aunque crece. Pero yo creo que es falso ver el mapa desde el punto de vista estático. ¿Cuáles son los principales mercados? Son aquellos que vos abrís, no son los que fueron, Exacto. son los que pueden ser. Asia emergente el año pasado creció 6.5%. Sin embargo, hay solo 4 países de esa región que figuran entre los 20 principales mercados para la Argentina. Por lo tanto, es cierto, los que nos compran no están muy bien. Vendemos casi la mitad del total a Latinoamérica, que ha sufrido devaluaciones, que está en un proceso de achicamiento económico, pero podemos aprovechar lo que otros mercados nos están potencialmente demandando y que además muchos vecinos nuestros ya están aprovechando. Una de las quejas que podemos escuchar siempre es la producción en escala en Argentina, que es difícil entrar al mundo porque somos chicos, etcétera, y no podemos abaratar costos para entrar a otros países. Suponete que un televidente te está mirando y dice, che, qué bueno esto, el mercado de India, ir a Singapur, Vietnam, no sé, toda esta Asia emergente que viene creciendo. ¿Cómo hace para tener acceso? ¿Cuál sería el procedimiento si cree que tiene un producto que puede llegar a vender? Mira, hoy en día lo más importante es entender que uno no vende productos en el mundo, sino que vende soluciones. Vos no tenés que buscar un cliente, vos tenés que buscar un socio. Alguien que necesite que vos le proveas más que un bien físico, una solución. Yo siempre pongo, por ejemplo, una empresa que trabaja hace muchos años en Rafaela, que es una empresa industrial que hace válvulas para motores de autos. Desde Rafaela, una empresa familiar, es proveedor en todo el mundo de Ferrari, Lamborghini, de Peugeot. Alguna vez les he dicho, pero ¿cómo puede ser que ustedes nunca han sido desplazados de esos grandes clientes mundiales siendo una pyme familiar en la provincia de Santa Fe por algún otro proveedor que pueda venir de otro país del mundo, que a lo mejor tiene menos costos logísticos, tiene un entorno económico más sencillo? Y lo que ellos responden es que nosotros somos confiables. Además de un buen producto, nuestros clientes saben que nosotros somos garantía. Por lo tanto, lo primero que hay que desarrollar, la primera inversión, es el desarrollo de lo que un profesor inglés, John Kay, llama arquitectura vincular. Un conjunto de vínculos regulares, sistemáticos, constantes, que hacen que el principal contrato que vos lográs con tu cliente está basado en la confianza, no en un papel firmado, y él sabe que puede descargar en vos la provisión de una solución. Una vez que vos sos un proveedor de una solución, es muy costoso para tu cliente desplazarte, por lo que hay que invertir mucho en la relación empresa-empresa, además de en el producto físico. ¿Cómo está la relación sacando de la empresa, yendo a país, Argentina, a nivel de las condiciones dadas para que vengan acá o no nuevos productos? La Argentina es un país bastante cerrado. Si vos mirás la carga arancelaria que tiene el país, es la más alta de Latinoamérica, incluso un poquito más alta que Brasil. Por lo tanto, la Argentina es un país en el cual no es sencillo importar. Claro, a eso yo. Exacto. De hecho, aún con ciertas normalizaciones de muchas arbitrariedades con las que estuvimos conviviendo hasta el año pasado, desde el punto de vista de los aranceles y de los procedimientos, la OMC pone a la Argentina como uno de los países con más dificultades de acceso de productos importados. Por lo tanto, no es tan sencillo. Ahora bien, eso en algún momento va a tener que corregirse, porque resulta que de lo que la Argentina importa, el 80% son bienes que se utilizan para terminar procesos productivos en el país. Son bienes de capital, que son máquinas,
son piezas y partes que se usan para reposición o armado, son bienes intermedios que son insumos para la producción, es energía que necesitamos para producir. Por lo tanto, hay que ir tendiendo hacia una mayor solución tanto en la entrada como en la salida. Uno no exporta más si a la vez no simplifica la importación. Lo que planteabas vos en relación a cómo un país que tiene pymes se inserta en el mundo. Se inserta cuando se mete en esas cadenas de valor en las cuales compra y vende, se especializa. Cuando vos no sos un país de grandes empresas multinacionales que compiten en base a escala, volumen, menores costos, tenés que ser un país que se desarrolla por especialización, por diferenciación, por conocimiento incorporado en los procesos, y ahí tenés que ser un país que exporta, pero que también importa. El otro día leía una frase de Barañao que a mí me pareció brillante, que decía, hay que cambiar el hecho en Argentina por pensado en Argentina. Y eso también genera polémica, porque el hecho en Argentina para muchos es mano de obra, etcétera, y pensado en Argentina a veces uno subestima al servicio como fuente de empleo, que es lo que quise decir en la apertura también, que a veces parece que emplean menos gente en forma directa, pero emplean un montón de gente en forma indirecta. ¿Cómo reaccionás ante esa frase? Vi que lo tuiteaste eso. Estoy de acuerdo. Además, insisto, más allá de lo que uno opina, es lo que la evidencia empírica muestra. La UNCTAD dice que de todo el valor agregado que se incorpora cada año en todas las exportaciones mundiales, si vos mirás todas las exportaciones de todos los países del mundo y desagregás el valor que se agregó, descontando todo lo que se utilizó como recibido para exportar, de todo ese valor agregado de las exportaciones de bienes físicos, el 40% son servicios. Por lo tanto, cuando vos estás exportando bienes, en realidad la estadística dice que son bienes, pero vos ahí adentro estás exportando conocimiento, software, tecnología. Ahí hay un elemento clave para la Argentina. Probablemente la Argentina pueda desarrollar una estrategia competitiva, probablemente las pymes argentinas puedan desarrollar estrategias más exitosas de inserción, cuanto más conocimiento incorpore. En realidad, aquello que cuando éramos chicos, vos y yo, vos no, era tan famoso que era el made in, el made in, no existe más. No existe más. Cualquier cosa que nosotros compremos hoy, en realidad ya no sabemos dónde fue hecho. Claro. Y el elemento central es dónde fue diseñado, dónde fue incorporada la ingeniería para su producción, dónde fue elaborado el conocimiento vinculado con el software o la tecnología de producción. Bueno, cuanto más conocimiento incorporás, más valor generás. Y hoy o competís por escala o volumen, sos una multinacional, o si no sos multinacional, competís por valor, no por costo, por valor. Y el valor tiene que ver con la tecnología, con el conocimiento, con la imaginación, con la innovación, lo que decías del tuit de Lino. Sí, y te repregunto sobre eso, porque generalmente lo que me gusta explicarle también al televidente, si puedo, es que de repente la impresora no vale tanto y gastás mucho más plata en el cartucho. El que juega al tenis gasta más plata en encordado que el valor de la raqueta. El celular quizás te lo den gratis, pero terminás pagando un montón por el servicio. Los chinos quizás te den los trenes gratis, pero el manual viene en chino y después va a tener que comprar todos los repuestos. Que a veces una estrategia de venta no es tanto el bien, sino todo el intelecto que lleva alrededor. Bueno, en el exterior con los celulares es así. De hecho, te lo dan, pero te atan al servicio durante 2 años por lo menos. Lo que hace la diferencia es el conocimiento, claramente. Hay un mito en relación a qué es el conocimiento. Porque muchos dicen, una pyme. Conocimiento significa un ingeniero carísimo, desarrollar una patente que nunca voy a poder, comprar una máquina inalcanzable. No, el conocimiento es perspicacia, es entender lo que el mercado está pidiendo y adaptarte. Experiencia. Cuando los mercados eran estáticos, hace 30 o 40 años, para las pymes había mucha dificultad porque el mercado no cambiaba. Pero hoy que son tan dinámicos, la configuración de los mercados cambia tan fácilmente que aparecen oportunidades nuevas. Siempre me acuerdo de un ejemplo de una empresa que hacía dulce de leche en la Argentina y que había diseñado un producto premium para vender en el mundo, por lo tanto tenía un costo de producción más alto que el dulce de leche estándar de la Argentina. Que cuando quiso empezar a vender en la Argentina se encontró con que los argentinos no pagamos por el premium en el dulce de leche, porque más o menos creemos que es para todos lo mismo. Entonces innovó. ¿Y cuál fue la innovación? Se dio cuenta de que en los hoteles internacionales que hay en la Argentina, en las mesas de desayuno, no había el frasquito chiquito en el cual sí te sirve la mermelada individual. Y la innovación de ellos fue el packaging, en lo cual no tuvieron que invertir nada, porque más tercerizaban el desarrollo de, en vez de un frasco grande, uno chiquito. Eso es conocimiento, eso es innovación, es perspicacia, costo cero. Por lo tanto, innovar, que no es hacer lo mismo que otros pero mejor, sino que es hacer lo que otros no han hecho, eso es innovar, muchas veces requiere inversión, costos altos, pero muchas veces es simplemente estar alertas y tener capacidad de respuesta. Alerta al mercado, exactamente. En definitiva, uno
responde al mercado. Claro. Aquella idea que había antes de que el mercado en realidad era una consecuencia de lo que yo decidía, cambió. El siglo XXI no es un siglo de productores, es un siglo de consumidores. El poder está ahí, el que responde mejor es el que prevalece. ¿Cómo otro de los mitos de los cuales hablamos, que la gente quizás está preocupada o es un argumento que se escucha mucho, pero no sé realmente la validez empírica como vos lo contás, de cuando se abren los mercados, digamos, cuando vienen empresas nuevas que quizás hacen cosas más baratas, qué sé yo, destruye a las pymes nacionales? ¿Cómo ves esta? Bueno, la apertura a algunos golpea duro. Por eso en todos los procesos de apertura que se están viendo en el mundo hay sectores que son protegidos. El sector textil, el sector del juguete, el sector del calzado, algunos sectores de línea blanca son protegidos en todo el mundo. Porque en realidad es cierto que hay países... ¿Por mano de obra intensiva? ¿Por qué motivo? ¿Por qué elegís esos sectores para proteger? En realidad no los elijo yo, es lo que el mundo elige, por distintas razones. Primero porque son sectores con mucha generación de mano de obra. Segundo porque son sectores en los cuales la competencia internacional es más oscura, más opaca. Yo no quise decir tramposo, pero sospechamos que los que compiten contra nosotros trabajan con dumping. Más desleal, aparte. Claro, sí. Con leyes laborales que hacen que las condiciones de los trabajadores que operan en esas industrias no sean las que nosotros queremos para nuestros trabajadores. Exacto. Entonces está legitimado que hay industrias que hay que proteger y está bien que así sea y en todo el mundo ocurre. En el mundo el 50% del comercio mundial ocurre entre países que ya han celebrado acuerdos de comercio internacional. Tratados de libre comercio, acuerdos de preferencias arancelarias, de complementación económica. Avanza cada vez más la cantidad de acuerdos entre los países. Sin embargo, todos esos acuerdos van preservando algunas industrias a las cuales protegen, porque es cierto que perecerían ante aquellos que compiten en base a un sistema, por ejemplo, leyes sociales que nosotros no queremos para nosotros. Para algunos otros, que no tienen este problema, la apertura es un desafío. Okay. Ahora, siempre creo que uno tiene posibilidades de adaptarse, uno tiene posibilidades de responder en base a atributos competitivos ante los procesos de apertura. Desarrollo de capacidad de innovación, de arquitecturas vinculares, de instrumentos de reputación, desde una marca hasta la certificación de estándares de calidad, o socios que te califican, que te conceden reputación, el desarrollo de adecuadas cadenas de aprovisionamiento que te hacen más competitivos en tu mercado. Siempre hay mecanismos de salida para que ante los procesos de apertura inexorables, el mundo ya exporta el 40% de lo que produce, bueno, uno pueda responder ante un escenario que es desafiante. La apertura no es gratis, eso es verdad, pero ocurre. No, y aparte, cómo juega el tema de las regiones, porque ya no hay países europeos, sino comunidad europea y demás, que las barreras se eliminan. Te quiero llevar al terreno de un particular, un televidente que quizás esté mirando y quiere exportar. Pero antes que eso, necesito hacerte una pregunta para no desviarme después. Geopolítica que me sorprendió hoy a la mañana. Que a mí me llamó mucho la atención cuando vi subir los mercados europeos. Fui a buscar el motivo hoy a la mañana y es que Grecia privatizó su puerto, su mayor puerto. El 67% se lo vendió a una empresa china. Y uno entendía, no, las privatizaciones, ojo con los Estados Unidos, pero acá es China, una empresa pública china, compra el puerto de Grecia. Pagó 1.500 millones de dólares y demás. Y lo que te quiero llevar a entender el globo que viene geopolíticamente, porque ya no es un americano, cómo empiezan a comprarte empresas, países que tienen una ideología distinta de cómo se genera libre mercado, propiedad privada, etcétera. Totalmente. ¿Te acuerdas cuando hace 20 años nos decían la globalización es un invento de los países centrales para someter a los emergentes? A los que tienen deuda. Todo al revés. Los grandes perdedores de la globalización fueron los desarrollados. Ahora explican el 50% de la economía mundial, explicaban el 70%, claro. Explican el 50% del comercio mundial, explicaban el 75%. Empezaron a aparecer China, la India, Brasil, México, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Egipto. Entonces, hoy compiten ellos de igual a igual con aquellos a los cuales antes sometían. Ocurre esto porque el proceso de globalización, que se dio a través de distintas vías tecnológicas, instrumentos jurídicos y políticos, financiero, todo eso lo que hizo fue que ya no tengas un mundo para un puñado de 10, 15 países centrales, sino para muchísimos que compiten y que han llevado a que sea muy vieja aquella idea del mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado. En realidad lo que hay es enclaves desarrollados y enclaves subdesarrollados. En los distintos países. Si una empresa multinacional automotriz se va desde Detroit a China e instala ahí un proceso productivo con fábricas que responden a los mismos estándares de calidad a los cuales respondían en Estados Unidos, porque en realidad de ahí provee a mercados globales, respondiendo a los mismos estándares de calidad, lo que hizo fue
trasladar desarrollo, mundo desarrollado, con un enclave en medio de un país que creíamos desarrollados. Por lo tanto, ya no hay países desarrollados y desarrollados. Hay ecosistemas dentro de países desarrollados y subdesarrollados. Pero ahí no están arbitrando también reglas jurídicas distintas, que en un lugar, no sé, en Estados Unidos quizás le dan más valor a la contaminación ambiental y ponen más trabas para fabricar que en otro país que la verdad que la contaminación ambiental, mientras que haya pobreza, no nos preocupa y te dejamos desarrollar de otra manera, o cómo tratan a los empleados. ¿Sí? ¿No empieza a haber arbitrajes desde el punto de vista de que todos contribuimos a que sea más injusto globalmente? Sin duda que hay arbitraje, por alguna razón se van de un mercado hacia otro. En algún caso tiene que ver con menores costos de producción, en otros casos tiene que ver con acceso al mercado en el cual quieren Al mismo vender. mercado interno. Exactamente, temas de logística o temas de cercanía con la demanda. Pero insisto, una cosa es una empresa que desde China compite haciendo trampa, robando información, piratería, con las empresas tradicionales occidentales. Y otra cosa es la occidental tradicional, que se va a Indonesia, a Vietnam, y que se instala ahí y respeta los estándares de calidad que son universales para esa compañía. Entonces esa compañía lo que hizo fue ir a un mercado emergente, pero instalar ahí un ecosistema basado en sus propios estándares, que quizás son más exigentes que las propias normas jurídicas de ese mercado. Por lo tanto, instaló un enclave casi de una economía desarrollada, que traslada a sus proveedores, a los cuales les exige estándares, que traslada vía formación a sus trabajadores, aprovecha las mejores condiciones regulatorias en lo que puede, pero no es que va ahí a incumplir normas que debería cumplir en otro lugar en el cual produce, porque son normas internas que se autoimpone. Por lo que, insisto, hoy el mundo está cambiando mucho y eso de desarrollados y desarrollados es bastante relativo. Punto. ¿No iba con la pregunta para el pequeño? Vamos a eso. Alguien que nos está mirando. Dice, tengo un producto bueno, tengo una idea muy buena. ¿Qué es lo mismo que tiene que hacer si quiere averiguar qué está pasando en el mundo para exportar? ¿Qué le aconsejas? ¿Por dónde empieza? Todo empieza con la información. Cualquier proceso exitoso empieza con la información. La información es quién compra esto o quién lo puede comprar. Porque muchas veces una idea buena es el desarrollo de un producto que en realidad todavía no está en el mercado, o una adaptación de un producto que todavía no está en el mercado. Primero es información, el dato duro. A dónde se puede vender, cuáles son las condiciones de operación en ese mercado, normas regulatorias, usos y costumbres, comportamiento de la competencia, capacidad de desarrollo del mercado. Ahora bien, esa información es un dato externo hasta que vos lo convertís en conocimiento. ¿Qué es conocimiento? ¿Qué proceso adaptativo hiciste vos en tu empresa? Muy bien. Tomando esa información para vos generar algo que responda a esa demanda que encontraste. Es un error llenar la empresa de información, en las computadoras, en los escritorios. La información, aunque vos la tengas adentro, aunque copies fórmulas de terceros, siempre es un hecho externo. El conocimiento es un hecho endógeno, en la medida en que vos generaste comportamientos nuevos que responden a esa información. Sí. Yo diría, empieza por la información, sigue por la generación de conocimiento propio, adapté mi proceso de producción, de comercialización, mi vinculación con el mercado que elegí. Luego lleva a lo que llamamos un proceso de asistencia técnica. Vos tenés que mejorar tu comercialización, tu mecanismo de venta, desarrollar esos atributos competitivos, marketing estratégico, arquitectura vincular, reputación, y finalmente termina con el landing, lo que antes se llamaba promoción comercial. Hay un error, que es creer que me tomo un avión, aprovecho una misión comercial a la cual me invitaron, voy al mercado, estoy empezando por el final. La promoción, el landing, es el final. Empieza por la información, se transforma en conocimiento, genero asistencia para adaptarme y después voy al mercado. ¿Qué porcentaje explican las pymes del total de exportaciones? ¿Se sabe eso? Sí, aproximadamente un 10%. 10%. Históricamente la Argentina. A veces sube un poquito, baja un poquito, depende de los precios. La Argentina tiene muchas empresas que exportan poco y pocas que exportan mucho. Claro. Hay más o menos 5 o 6 mil empresas que exportan regularmente, año a año. Pero vos tenés que exportan más de $1.000 millones en la Argentina, 15 empresas. Que exportan más de 100 millones de dólares en la Argentina, 80 empresas. Las 5.000, la mayoría son pymes, pero que exportan poquito. Claro, sí, sí, sí. Lo que la Argentina debería hacer es tratar de crecer en los negocios que generan esas pymes, copiando modelos de muchas economías en las cuales las pymes tienen una importancia en las exportaciones mucho mayor. Italia, Irlanda. ¿Cómo han hecho para que las pymes tengan mayor incidencia? Han generado consorcios, asociaciones, mecanismos vinculativos. Hay una disciplina en la economía que se llama mesoeconomía. La macro son las variables, la micro es lo que pasa dentro de la empresa. La mesoeconomía es la vinculación de la empresa con su entorno inmediato. Vos permitís generar escala, lográs proveedores, trabajás en la formación de recursos humanos,
esa armar vinculación un con el entorno, pool logístico para poder hacerlo. por ejemplo. Eso es lo que permite que las pymes exporten más. Espero no contar una infidencia. Hace muchos años, no te digo cuando teníamos la edad de él, compartimos trabajo en exportar. Y siempre te consideré un visionario que nos enseñabas en lugares, en plazas, como decías recién, dónde mandar una exposición o lo que fuera para ir a ganar esos mercados. Y juntabas muchas empresas del mismo ciclo. Y te escuché varias veces. Y ahí descubrías mercados, así como nos dijiste hoy de India. Y empezando quizás por el final, quizás estoy haciendo mal la pregunta, pero ¿qué a un televidente, qué lugares le decís, empezá a estudiar cosas de este país? Cosas culturales de este país, porque este te va a comprar el doble dentro de cómo está armado, no sé, llámalo Corea, lo que fuera, cómo está armado. Estos países hoy no están en el candelero de los principales exportadores del mundo, pero para una pyme puede ser una oportunidad. Yo a las pymes siempre les recomiendo empezar por la región. Aun cuando la economía latinoamericana no está dando los mejores resultados, Brasil está definitivamente mal, pero hay otras economías de la región, las del Pacífico, Perú, Chile, Colombia, en países en los cuales hay mucha oportunidad para una pyme argentina. Las normas son bastante parecidas, la logística no es muy compleja, el idioma es el mismo, la cultura es similar, la cultura en el desarrollo de negocios es muy importante y la cultura no está en ningún código arancelario, en ningún código de comercio, hay que aprenderlo, hay que estudiarlo. Latinoamérica es bastante parecido. Hay países como Perú y Colombia en los cuales la reputación argentina es muy alta, por lo que yo recomiendo empezar por la región. En la región en particular, un poquito más lejos, pero dentro de la región, yo estoy poniendo foco en México. México es el país de la región con mejor performance en este momento. Es un país en el cual crece el comercio internacional, crece el PBI, 2.5 el año pasado, contra Brasil que decreció 4. Yo empezaría por la región. Luego sí, insisto, si vos mirás los indicadores, aquello en lo cual mejor número está surgiendo es en Asia-Pacífico, y sobre todo los emergentes de Asia-Pacífico. Para una pyme es difícil ir a China, es difícil ir a la India, te exigen un volumen, una escala que no es sencillo de atender. Pero está Vietnam, está Taiwán, está Filipinas, hay mercados a los cuales vos podés ingresar con menos exigencia en términos de volúmenes. Por lo que yo haría una mirada doble. Primero la región y empezaría a pespear a ver qué está pasando del otro lado. México lo habíamos analizado el otro día con sí, Padilla. México mostramos que el acuerdo del NAFTA, lo decía Alberto Padilla en el programa anterior, que el acuerdo del NAFTA finalmente, ante los prejuicios, benefició más a México que a Estados Unidos. Es lo que decíamos, Claudio, aquello que hace 20 años nos decían, la globalización, los tratados de libre comercio, este proceso de expansión del capitalismo mundial, es una treta de los centrales para perjudicar a los periféricos. La evidencia empírica es que fue todo al revés. Los que ganaron participación en el comercio mundial, en las inversiones internacionales, grandes receptores de inversiones, en participación en el PBI, en el Producto Bruto Mundial, fueron los emergentes. Vos decías que había que impulsar quizás las pymes que representan hoy un 10% del total de las exportaciones. Cuando vos impulsás a las pymes, ¿estarían cambiando el paradigma de Argentina hoy, exportador de materias primas, o no? ¿O va por el mismo sendero? La Argentina tiene distintos grupos de exportaciones. No es necesariamente un exportador de materias primas. Las materias primas son 15-20% del total. Ajá. Después hay un porcentaje muy relevante de commodities, pero que no son materias primas. Aceites vegetales, el aceite de soja, el aceite de girasol. O harinas, que son un derivado de la industria aceitera. Y después hay un montón de productos alimenticios, por ejemplo, que son manufacturados, los jugos concentrados, los dulces, los preparados de frutas y hortalizas, los vinos, el paradigma de aquel rubro en el cual Argentina, proviniendo de un sector de origen agropecuario, desarrolló un producto que fracciona, pone marca, envasa y llega a mercados exigentes. Por lo tanto, lo primero que hay que decir es que hay muchos casos de empresas que aún no vendiendo commodities tienen éxito. Y muchos de empresas que no venden primarios sí tienen éxito. Incluso pasa en los sectores industriales, los químicos, los farmacéuticos. Lo que yo creo que falta para que eso despegue más, claramente, es una mejora del entorno macroeconómico, la tasa de inversión es baja, el financiamiento es complejo, todavía hay variables muy móviles. En la Argentina necesitas mucha estabilidad para desarrollar mercados externos. No tuvimos en los últimos tiempos una política de tipo de cambio, es difícil pensar a largo plazo. Claramente. Marcelo, en agradecimiento, siempre terminamos la nota de la misma manera, los muestro en cámara. Tenemos estos dos libros, tenés que elegir uno de los dos y contarnos por qué elegís ese libro.
Voy a elegir el del Tata Joffre, porque lo escuché el otro día en el programa de Roberto García y me resultó muy atractivo el planteo bastante lateral en relación a la sabiduría convencional sobre lo que pasó en esta triste, sangrienta época de la Argentina. Marcelo, un honor tenerte aquí. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Marcelo. ¿Cómo seguimos? Vamos a una pausa y después Ariel Mesh va a estar con nosotros mostrándonos de qué se trata EOLocal. Vamos. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Vago. Ética al servicio de la salud. ¡Wow! ¿Puedo pasar a pagar el ABL ahora que me colgué y mañana tengo un día re complicado? Hacelo desde la compu y borra ese historial, ¿querés? Te estás exponiendo. No, es que es mi hermanito que... Estamos como somos, el último libro de Tomás Bulat. El economista que pudo explicarle la economía a todos, revisa los mitos que nos impiden tener el país que queremos. Estamos como somos, de Tomás Bulat. Publica Sudamericana. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Luxcam, concesionario oficial de camiones y buses Volkswagen. Encontralo en Colectora Sur, Acceso Este, kilómetro 35 Moreno. Me bajé la aplicación de Garbarino. Compras rápido y fácil. Mira esta tablet. Linda. Yo me la compré. Rápido. Bajate la app y llévate una tablet Samsung Galaxy de 7 pulgadas en 6 cuotas sin interés de 583,16. Garbarino, pensamos en vos. Seguimos ahora sí en este segundo bloque del Inversor con Ariel Mesh de EOLocal. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, contanos un poquito, ¿de qué se trata EOLocal? ¿Qué es? Bueno, nosotros somos fabricantes de generadores eólicos de baja potencia. Son molinos que para generar energía eléctrica en el campo en instalaciones que hoy día están desconectadas de la red eléctrica. O sea, los molinos gigantes que yo veo en la ruta... No, esos molinos son de alta potencia, son los que se ven en el sur o en La Rioja, o los que se ven en Europa. Un equipo de esos que cuestan 2, 3 millones de euros. 2, 3 millones de euros cuesta... No los míos, los que se ven en la ruta. Los de alta potencia. Los de alta potencia, y uno de esos molinos puede abastecer la energía de un barrio o de un pequeño pueblo, mientras que los molinos que nosotros fabricamos están pensados para instalaciones alejadas de la red eléctrica, y un molino alimenta las necesidades de un hogar tipo o de una instalación pequeña. ¿Y dónde hacen sus instalaciones en general? Y nosotros, nuestro principal cliente es el hombre de campo, el agropecuario, que quizás está en una zona donde sí está conectada a la red eléctrica, pero la red eléctrica pasa quizás por la ruta o por... Claro, los cables esos que vemos están todos en la ruta. Claro, y de pronto el campo está quizás... el gaucho o el hombre de campo que vive 500 metros, 1 kilómetro, 2 o hasta 5 kilómetros tierra adentro, y debería llamar a la cooperativa eléctrica de cada zona para pedir que le hagan el cableado, y esos cableados o esos tendidos eléctricos ya se vuelven onerosos porque hay que hacer semejante infraestructura para alimentar las necesidades de una casa. De una sola casa. Entonces te termina saliendo carísimo. Y esa persona lo que como alternativa empieza a generar su propia energía. Y para generar su propia energía, históricamente la forma que tenían eran con grupos electrógenos a diésel o gasoil,
que alimentan las necesidades de la casa sin ningún problema, pero tienen costos operativos muy grandes y complicaciones de abastecimiento y logística de combustible. Si estás de campo adentro, a veces tenés caminos de tierra que puedes tener 1, 2 o hasta 3 horas para llegar hasta la estación de servicio más cercana, entre ida y vuelta, ¿no? Y se empieza a volver no solamente muy caro a costo operativo, hoy el combustible está a 16, 17 pesos, en el interior un poco más, sino también que es un grupo electrógeno no lo puedes tener encendido las 24 horas, entonces se prende un par de horas a la noche para pegarse una ducha, para ver la serie, la película de la noche. Y esto no, esto funciona como la red eléctrica normal. Claro, nosotros lo que proponemos es una alternativa que te entrega energía gratuita a nivel costo operativo cero, las 24 horas, y un aerogenerador nuestro, que es de 1 kilowatt de potencia, alimenta las necesidades básicas de una casa. Una heladera, iluminación de bajo consumo, televisión, computadora, internet. O sea, yo no sé qué es 1 kilowatt, yo, Santiago, pero digo, a mí para una casa me alcanza para lo que hace usualmente alguien, no sé, cargar el celular, la heladera, todo al mismo tiempo. Digamos. Hay dos tipos de consumos y ahora con el tema de la eficiencia y los altos costos de la energía que está aumentando, empiezan a aparecer cuáles son los electrodomésticos o los equipos que consumen mucha energía, que son aquellos que generan calor. Esos equipos se vuelven muy costosos generarlos con energía renovable, ya sea solar o eólica. Ahora te voy a hablar un poco de la solar también. También hacen solar. También hacen... Sí. Okay. Pero todos los demás artefactos, ya te estoy hablando, heladera, ventilador de techo, lavarropas, una bomba de agua, todo eso lo podemos alimentar sí, con un aerogenerador. Y te contaba de la energía solar porque una instalación eólica consta de un molino que carga baterías, unas baterías que se llaman de ciclo profundo, son baterías especialmente diseñadas para energías renovables, y después hay un dispositivo electrónico que transforma la energía de las baterías en 220 y uno ya en su casa puede enchufar cualquier cosa. Molino que va con el viento, esa energía va a un banco de baterías. A un banco de baterías, y de ahí un dispositivo electrónico que se llama inverter que transforma la energía de las baterías en 220. Esas mismas baterías las podemos alimentar no solamente con un aerogenerador, sino también con paneles solares. Y ahí se genera, si uno tiene una instalación mixta eólico-solar, genera un beneficio que la energía solar está acotada a estas horas del día donde hay buen sol. Si el día está nublado o lluvioso va a generar muy poco o no va a generar nada. Y dentro de lo que son los ciclos de viento tenemos épocas del año más ventosas, menos ventosas y momentos del día donde hay más y menos viento. ¿Qué sería una combinación? ¿Un molino, un panel o cómo sería eso? Bueno, nosotros hacemos cada vez que nos contactamos con diferentes clientes de diferentes partes del país o incluso de Latinoamérica, que hablaban antes del tema de la exportación, nosotros estamos tratando de abrirnos para ese lado. Nosotros lo que hacemos es un dimensionamiento ad hoc para la localidad donde está esa persona, donde nosotros analizamos cuáles son los vientos históricos y la predominancia de los vientos mes a mes en esa zona, cuál es el potencial solar para esa zona y hacemos un mix óptimo para esa zona en función del consumo que necesita. Ustedes se adaptan a la zona, la necesidad que esa zona tenga, dependiendo del viento, dependiendo del sol, a ver qué producto, qué combinación es la Por ejemplo, si yo quiero alimentar una casa rural, como lo que te decía antes, ¿no? Y estoy en el Partido de la Costa, estoy cerca de Mar del Plata, Pinamar, y yo necesito alimentar la energía de esa casa, con un molino me alcanza. Claro. Ahora, si yo ya estoy a ver, vamos a pensar otro lado, en la zona de Ramallo, estuvimos en la Expo Agro este año, y en la zona de Ramallo queremos generar la misma cantidad de energía que la que generábamos en Pinamar, con un molino no alcanza, porque hay menos viento en Ramallo que en Pinamar. Entonces ahí agregamos un poquito de paneles solares. Claro, ¿y cuánto viento yo necesito para que eso empiece a girar? Porque digo, hablando en números, a partir de los 4 o 5 metros por segundo promedio anual ya empieza a ser una opción económicamente viable la de generar energía con el viento. Okay. Para vientos moderados, entre 3,5 y 5 metros por segundo, la complementación entre energía eólica y energía solar empieza a tener mucho más sentido, porque para colmo la energía solar tiene muy buena performance en verano, pero la performance en invierno es muy baja. Y ahí es donde la eólica, porque hay más viento en invierno que en verano, toma un protagonismo importante, y una instalación mixta tiene... La instalación mixta te mantiene constante quizás la capacidad energética que vos podés conseguir. Correcto. En vez de tener solamente uno de los productos. ¿Y cuándo empezaron con esto? Nosotros lo que hacemos es fabricar 100% nacional el aerogenerador. Nosotros nos basamos en un modelo open source que se llama Pigot,
Empezamos nuestras actividades a fines del año 2010, como 4 emprendedores que nos juntamos con la idea de industrializar y llevar adelante un proceso de reingeniería del aerogenerador Pigot, que es un modelo que es muy simple de operar y de mantener, y uno de los temas de la energía eólica es lograr un equipo que tenga muy bajo mantenimiento. ¿Este era para individuales también? Sí, es un equipo, de hecho el nuestro es un poquitito más grande que el Pigot, pero lo que permite es que la misma persona pueda hacer la propia instalación de su molino y el propio mantenimiento. Te voy a mostrar un ejemplo muy sencillo. La mayoría de los molinos que existen en el mercado tienen una caja multiplicadora que lleva el giro de las aspas del viento hacia un alternador, un motor que genera la energía. Nosotros desarrollamos a través del modelo Pigot un generador que está dimensionado para girar a la velocidad que giran las aspas, sin necesidad de una caja multiplicadora. Ahí nos evitamos la necesidad de mantenimiento de esa caja multiplicadora, los costos implicados, la necesidad de tener escobillas, carbones, engranajes, todo eso nosotros no lo tenemos, y el único eje que hace que las aspas giren es una punta de eje de una camioneta, que es una pieza que se consigue localmente en cualquier parte del mundo, hablemos de Latinoamérica, que es el mercado donde nosotros apuntamos, y que cualquier mecánico local puede no solamente conseguir la pieza, el repuesto, que es una pieza de catálogo, sino que también le puede hacer el servicio de mantenimiento al bolillero cuando dentro de 7, 8 años haya que hacerle mantenimiento. ¿Pero hasta 7, 8 años yo no tengo que hacer mantenimiento de eso? Hay ciertos mantenimientos anuales que nosotros recomendamos realizar, que son muy sencillos y que el propio usuario final puede realizarlo, o nosotros tenemos instaladores y técnicos a lo largo y ancho del país que pueden hacer ese servicio. Está bien, pero eso, yendo a conceptos grandes, es una inversión al principio que después se amortiza porque no tenés más costo dentro de ese informe que yo te comenté que hacíamos ad hoc para cada una de las instalaciones, nosotros hacemos una ecuación económica muy sencilla. No hablamos ni de TIR ni de tasa de retorno, simplemente nosotros hablamos de un periodo de recupero si la misma energía que generamos con el generador eólico tuviéramos que generarla con un grupo electrógeno. Claro. Entonces medimos en años de combustible equivalente con el cual nosotros pagamos la instalación. Y hay instalaciones que en menos de 2 años se pagan. Claro. Entonces, ahí ya empieza a ser una inversión inicial, que una instalación eólica está en el orden de los 80, 90 mil pesos masiva, que se paga en 2, 3, 4 años de combustible equivalente, y a partir de ahí tenemos energía las 24 horas y de forma gratuita, sin costo operativo. ¿Cómo empezaron a mostrarse al mercado? Durísimo. Fue difícil. Sí, porque somos una pyme, porque somos muy pequeños y porque al principio no teníamos ni siquiera recursos propios, tuvimos que poner nosotros dinero para salir adelante. ¿Ya saben, eran especialistas en molinos ustedes o fue una apuesta de decir este es el negocio que va y pongámonos a aprender de esto? Yo digo que cuando nos juntamos nosotros éramos una especie de brigada A, ¿no? Que nos juntaron porque cada uno era especialista en algo. Yo soy ingeniero, vengo de fabricación, de industria, de fabricación, de producción. Uno de mis socios sí es especialista en energías renovables. Hay otro de los socios que era especialista en la parte de innovación y desarrollo, y otro que en la parte más de mercadeo y de ventas. Entonces nos juntamos, cada uno aportó lo suyo, pero eso no significa que a lo largo de todos estos años hayamos tenido que aprender un montón sobre cómo llevar adelante una empresa, porque para la mayoría de nosotros era la primera vez que salíamos de la relación de dependencia para hacer nuestros propios Otro desafío, salir de la relación de dependencia es complicado. Y generar recursos también para poder sostener esta actividad y un esfuerzo para pasar de ser 4 emprendedores que poníamos plata para llevar adelante un producto a ser 4 emprendedores que estamos llevando en un momento a ser una empresa y poder llegar a vivir de eso, que estamos en un camino de transición para poder empezar a hacer eso. Seguro. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por haber venido. Bueno. ¿Dónde la gente puede comunicarse con ustedes? ¿Dónde pueden encontrarlos para poder ver sus productos? Bueno, acá ustedes juegan mucho con el Twitter. Nuestro Twitter es @eolocal. También en Facebook nos pueden encontrar como eolocal y en YouTube. Y nosotros nos consideramos una empresa B, una empresa que tenemos ciertos fines sociales. Tenemos una ONG que se llama 500 RPM, que nos pueden encontrar en Facebook también, /500 con número
número de RPM, que las 500 RPM es a la velocidad a la que giran las aspas de nuestro molino, 500 vueltas por minuto. A través de la ONG nosotros lo que hacemos es la promoción de la energía eólica junto con la Asociación Argentina de Energía Eólica, con fines sociales. Por ejemplo, la semana que viene vamos a estar en la Universidad de Salta fabricando un aerogenerador tipo Pigot, que es un aerogenerador artesanal, el que te comentaba antes, con voluntarios y con participantes del curso en Salta, y después, una vez que ese molino se haya fabricado, va a tener un fin social. Así que también nos pueden encontrar ahí. Perfecto, 500 RPM. 500 RPM y EOLocal, nuestro mail es info@eolocal.com.ar. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por haber venido, así que ya saben, si de energía se trata, EOLocal. Gracias, Santi. Ahora llegó su momento, el momento de las preguntas. Ante todo, muchísimas gracias por quedarse hasta estas horas de la noche con estas preguntas. Déjeme hacer un factor común de la mayoría. Adivine usted, ¿de dónde vinieron la mayoría de las preguntas? De los créditos hipotecarios. Si esto es bueno o esto es malo, finalmente para cada uno de nosotros. Como decimos siempre en El Inversor, esto no es ni bueno ni malo, Santiago. Es muy bueno que exista una variable más. La verdad que el país con esto da un paso adelante de que existe una variable más. Ahora, si te conviene o no, depende de cada uno y es lo que vamos a tratar de analizar ahora. Vamos a cada una de las preguntas. Dale. La primera tiene que ver con si esto se puede parecer a una 1050, porque ajusta por inflación. Usted toma una deuda, más o menos, para entenderlo. Vamos a suponer que toma 1 millón de pesos. 1 millón de pesos son 65.000, 68.000 dólares. Por eso va a tener que pagar una cuota más o menos de 8.100 pesos. Pero para que le den ese crédito va a necesitar ganar más o menos 27.000 pesos en blanco para que se justifique que le presten ese dinero. Comparado con lo que existe actualmente, incluso si lo hago en dólares, la verdad que es una ventaja enorme. La cuota es mucho menor que la del promedio. ¿Cuál es el riesgo? Esto que pregunta un televidente se ve que es más grande porque le pasó, es que se parezca a la 1050, que la inflación explote y se haga impagable la deuda. ¿Puede pasar? Sí, ya pasó. Ese es un riesgo. Pero es un riesgo cualquier crédito que tome. No es culpa del crédito, es culpa de que hay inflación. No culpemos a la herramienta de la cuestión macro de lo que puede pasar en el país. Contra eso no hay defensa. Contra un país que se organiza mal, contra un país desordenado, contra un país que no protege a la gente de su moneda, su inflación, obviamente cualquier cosa es mala. Ahora bien, esta herramienta sí sirve, sí la podemos utilizar. La segunda pregunta es si es para todos o es para primera vivienda. Es para todos. Porque en realidad lo que crean es una unidad de medida, una unidad de indexación que se llama UBI. ¿Cómo ajustar un crédito a 15 años? Es lo único que están buscando. Después es un arreglo con el banco. Si usted quiere ampliar, si usted quiere reformar, si usted quiere comprar otra vivienda, si quiere que sus hijos empiecen a comprar una vivienda y mientras tanto la alquila hasta que su hijo se vaya a vivir a esa casa, ya es un método de ahorro. La pregunta es, finalmente, que si usted se tiene que hacer, ¿puedo pagar la cuota? ¿Me puedo comprometer a largo plazo? ¿Me sirve? ¿Vale la pena comparada con el alquiler? Haciendo el ejemplo que daba, alquilar contra estos 8.000 de cuota, una propiedad más o menos de 68.000 dólares, como decía al principio, más o menos hoy en el mercado está en 6.000 pesos. Siendo propietario, me voy a 8.000. ¿Qué riesgo corro? La inflación también te va a subir el alquiler. También va a subir, finalmente, también va a subir el valor de la casa, porque en pesos va a subir si es que hay inflación. Y después, el último dato que agrego, finalmente tratando de redondear todas las preguntas, es el siguiente. ¿Puede pasar que la inflación sea mucho más alta que la suba de tu salario? Sí, es lo que está pasando ahora. Exacto. Puede pasar. Pero contra esto hay una medida de protección, que es, si la inflación fue superior 10% más que la suba de tu salario, podés reprogramar en el banco. No la cuota, sino el tiempo. Entonces te dan más tiempo para poder pagar. Si es verdad que se termina desajustando la inflación con respecto a la suba de tu salario. No sé, Santi, si fui claro o no. Perfecto. ¿Voy a poder tener mi vivienda o no? Claudito, ¿qué hacemos? Yo lo haría. A tu edad y en tu lugar, la verdad que es una... Bueno, esperemos que no me cambien el índice, ¿no? Ya, con lo bueno me ha ocurrido. Sí, es verdad. Es un muy buen punto. Estos son créditos a 15 años. Ya la perdimos muchas veces. Si perdemos la credibilidad, señores, ¿en qué ajustamos? Estamos en problemas. También va a haber esto para inversores. La contraparte es gente que quiere hacer depósitos. Exacto. Ajustando, en este caso por esta unidad de medida UBI. Solo el 1%, señores, de las escrituras que se hicieron en Argentina se hicieron con crédito. El resto se puso la guita. Esto es muy injusto, porque solo accede a la vivienda alguien que tiene plata. Claro.
En Chile, que se utiliza este método, 18% de las escrituras se hacen con crédito. Y en Uruguay, que empezó hace poco, también lo fue logrando. Así que es un método para tu generación de poder acceder a la vivienda. Vamos a otras preguntas para no hacernos monotemáticos, a ver si entra alguna pregunta más. Esta de Sergio Salazar. Soy arancelado por el PAMI, como prestador de servicio no estoy contratado y lo que cobro por mes no llega al monto anual de la categoría más baja del monotributo. ¿Es obligatorio para mí tener que hacer un facturero nuevo cuando tengo uno que todavía está en uso? Solo utilicé 6 facturas, pregunta. Sí, creo que sí. De todas maneras, le vamos a dar una vuelta a esta pregunta. No sabemos todo, hay cosas que tenemos que averiguar. En principio sí, pero déjennos averiguar a ver si hay un camino para poder acortar esto. Pero lo cierto es que también van a tener que hacer factura electrónica y demás. Pero muy interesante, gracias Sergio, nos vas a hacer estudiar y finalmente también enriquecer al resto de la audiencia. ¿Entra una pregunta más o nos vamos despidiendo? Sí, entra una pregunta más. Aldana Farías. Estoy pensando en vender el auto y me gustaría invertir esa plata, pero no sé en qué me conviene debido a la situación actual que estamos pasando. Quizás alguna oportunidad de negocio, tengo un local desocupado. Bien, en principio tratar de... Energía eólica. Bueno, ahí tenemos una de las variables. Piensen también en el corto plazo, si vendiste el auto, aprovechar estas tasas altísimas que tiene la Argentina en pesos. Es lo malo de la Argentina, en este caso de lo que está pagando la Argentina, del otro lado puede ser inversor. Hay letras del Banco Central, hay plazos fijos en menor medida y, ¿por qué no?, bonos argentinos que te están rindiendo 32, 33, 35% anual y puedes aprovechar a esta tasa de interés, después te recompras el auto mucho más barato. Bien. Es un camino. Muy bien. Vamos a la última, a la que llegamos finalmente, sí podemos, charán, chachán. Viene desde muy lejos esta... No, acá está. Darío Mineo. Quisiera invertir mis ahorros en 3 opciones destinados al mismo tiempo e importe cada uno. Dólares, plazo fijo, en pesos a 30 días y bonos en euros de la provincia de Buenos Aires. ¿Estoy bien orientado? Sí, está muy bien la iniciativa de empezar a colocar en provincias. Las provincias están pagando mucho más que el Estado Nacional. Sí. Y a la larga también es deuda nacional. La historia muestra que casi todo termina siendo lo mismo. La provincia de Buenos Aires está pagando las tasas muy altas, vale la pena aprovecharlo. Dividir entre euro y dólares no me parece mala la idea. En dólares aconsejaría un bono también en dólares y en vez de plazo fijo, perdón, los bancos, no va a auspiciar este bloque un banco. Insisto, lo mismo con letras del Banco Central. ¿Qué se creen que hacen los bancos con la plata que usted deja en plazos fijos? Invierten letras y bonos. Entonces, hágalo usted mismo. ¿Es un plazo fijo al Banco Central? Es un plazo fijo al Banco Central. Hágalo usted mismo y cóbrese ese spread de tasa de interés. Amigo Bulat, nos tenemos que ir. No, despidiendo, pero nos reencontramos temprano porque el miércoles a las 21 horas por FM Millennium 106.7 vamos a estar con el inversor bolsero respondiendo todas las preguntas de bonos, acciones, tasas que analicemos durante la semana. ¿Y si quieren algo nuevo los viernes? Los viernes FM Millennium también, 106.7 a las 22 horas, benditos 90. Mientras tanto, nosotros nos reencontramos el próximo lunes, 23 horas, aquí en Metro.